partido que parecen estar jugando desde hace tiempo el Estado y Cataluña, ¿se ha apuntado un tanto hoy Artur Mas? No sé si se ha apuntado un tanto, pero le va mucho mejor que al aparato del Estado, ¿no? Porque está haciéndolo en su momento, está haciéndolo a caballo de un momento fundamentalmente emotivo, no político, sino emotivo, y por tanto todo este tipo de manifestaciones son muy fáciles y muy entendibles dentro de ese contexto. Yo también creo que la querella está mal enfocada, porque yo creo que la querella debía haberse enfocado a evitar la celebración del 9N y no a revisarlo unos meses después, cuando, por decirlo de alguna manera, ya nadie se acuerda de lo que es aquello y todos sus efectos están rebasados por el proceso político. Y en este mismo momento, la propia acumulación de imputaciones, yo cuando veo muchas imputaciones sobre un mismo hecho, siempre me parece que es una broma, ¿no? Y que se está yendo justamente hacia el final, que como se le está dando recaditos al encausado de que en realidad no Pero es un síntoma de la gravedad del momento. Casi la mitad de los alcaldes de Cataluña, miles de personas arropando al presidente Artur Mas. Ya no solamente son los representantes de Junts pel Sí, sino que hay una representación de gente diversa, que algunos están a favor de lo que llaman derecho a decidir y otros directamente a favor de la independencia. Hay un problema grave en estos momentos. Hay un problema gravísimo, porque además, por decirlo de alguna manera, los rectores parlamentarios del proceso están mucho más radicalizados y son mucho más aguerridos que los de antes, ¿no? La inspiración ahora mismo que introduce la CUP, que en el fondo es la dueña del proceso, puesto que la idea de si han fracasado o no han fracasado la da la aceptación de la CUP o no del proceso, pues es evidente que digamos, la perspectiva política ha dado un paso hacia el barranco con toda claridad. Yo creo que hay dos cosas que había que informar en este momento y creo que no se están haciendo bien. Ayer se puso muchísimo hincapié, hoy alguno, pero ayer se puso muchísimo hincapié en la presión que sienten los jueces sobre ellos. El juez no tiene por qué sentir ninguna presión de nada, ¿verdad? El juez tiene que estar psicológica y jurídicamente preparado para interpretar todo esto como una cosa que está en la calle, que no es lo que tiene, no tiene por qué afectarle a él. Tiene todos los instrumentos para actuar con independencia de eso y tiene que actuar con toda normalidad. Y yo creo que el simple hecho de decir, de estar insistiendo constantemente en que están presionados, lo que nos da es un aviso, no de que están presionados, evidentemente, que cuando quieren estar lo están y cuando no, sino de que están con un ojo en la calle. Y es la peor noticia que podíamos recibir. Si el juez está viendo esto con un ojo mirando para Mas y otro mirando para la calle, lo que cabe esperar de este proceso es muy poco. Y lo segundo es que habría que ir diciendo una cosa que no se ha dicho y ahora a lo mejor ya empieza a ser tarde para decirlo. No, cuando digo no se ha dicho no quiere decir que no la haya dicho yo, ¿verdad? Y es que el Estado no se puede identificar con ninguna cosa que no sea impedir finalmente el proceso. Y por tanto tiene que ir haciendo las advertencias necesarias para de que lo hará. Suceda. Porque si no aquí da un poco la sensación de que estamos en un cambalachito, que poquito a poco nos vamos acercando y que al final puede pasar cualquier cosa. No, solo puede pasar una. En reiteradas ocasiones que lo que creo que se tendría que haber producido ya desde hace tiempo es que en vez de estar reaccionando a golpe de querella, por cierto, tengo que decir, ya lo dije también en alguna ocasión, que los jueces funcionan con sus propios tiempos, es decir, una vez que se pone una querella, que la podía haber puesto cualquiera, es decir, la acción podía haberla instado la Fiscalía o cualquiera, y de hecho hubo varias denuncias y todas se agruparon y dieron origen a esa causa. Los jueces funcionan con otros tiempos y esto era casi inevitable, pero desde luego esto no contribuye a calmar los ánimos ni contribuye a que la razón se imponga sobre la emoción, que es lo que yo creo que tiene que acabar sucediendo en algún momento. Y por tanto, la acción del gobierno tiene que contribuir a que esa razón se imponga sobre las emociones que están constantemente tratando de inflamar. Vamos a ver, políticamente los tiempos son muy ajustados, está el Parlamento catalán con los tiempos que tienen, pero en cualquier caso yo es que creo que tiene que introducirse permanentemente un debate sobre la conveniencia o no para los catalanes, para la ciudadanía catalana, de un proceso como el que se está abriendo ahí. Es decir, constantemente tiene que estarse debatiendo de esto para tratar de derivar la opinión pública de este tipo de cuestiones, de si montan una algarada delante de unos juzgados, de si son no sé cuántos manifestantes, de si queman una bandera o de si está el uno o el otro, a razones y a decir,
oiga, ¿qué pasaría si Cataluña se independizara? Hay que ser, yo diría incluso machacones. Si Cataluña se independizara habría unas consecuencias económicas, habría unas consecuencias políticas muy negativas para todo el mundo. Yo creo que el gobierno, si no estuviera completamente fuera de juego en este momento y pensando en otras cosas, señaladamente en las elecciones generales, tendría que estar constante y machaconamente tratando de reconducir la emoción a razón. Pero, los jueces, desde luego, no se van a dedicar a la política, los jueces van a seguir con sus tiempos y evidentemente cada vez que se haga un paripé de este tipo va a beneficiar Gonzalo, a más. pero ¿es tiempo de esta estrategia que propone Pablo o ya no? Porque yo no sé si en estos momentos la gente está dispuesta a escuchar algún tipo de argumentos, si ya estamos en otro tipo de dinámicas. Bueno, yo creo que las dinámicas sociales y sobre todo las dinámicas que intentan plantear las luchas por el nacionalismo no son fácilmente conducibles a los hechos de la razón. Es decir, lo que hoy se visualiza es justamente una puesta en escena que tiene que ver con lo simbólico, con lo emocional, con lo que intenta ser representativo de un estado de ánimo de una parte de la sociedad. En todo caso, esto que es algo muy bien organizado, es decir, esto no es algo no preparado, es decir, Bueno, el desfile... muy bien organizado, pero tienes que tener el respaldo para que suceda. Cosa claro. menor para alguien que acaba de mantener unas elecciones autonómicas con la idea de que son un plebiscito y que no ha ganado. Pero teniendo el 47% y la cantidad de poder político que se tiene desde la Generalitat, de poder económico que se tiene en el conjunto de Cataluña, organizar a 2.000 personas en la puerta de un sitio. Bueno, 4.000. 4.000 es lo mismo, 4.000 la mitad de los Fernanda, alcaldes. que hemos visto manifestaciones por cualquier cosa, como dice el otro, en Vigo 4.000 iban por el Celta, a ver, 4.000, no estamos, han sacado cientos de miles los días de la diada, es decir, esto es un acto menor, simplemente una representación escénica del poder institucional muy medida, que yo creo que lo primero que está es intentando sacar del primer punto de la agenda el punto de referencia central que se ha producido en las elecciones autonómicas en Cataluña. Y es que se producen unas elecciones autonómicas que el presidente de la Generalitat plantea como un plebiscito para ver si la fuerza mayoritaria, aquella que lleva a conseguir él hace ya 4 años con una mayoría más legítima, un mayor reforzamiento, uniendo a todos, conseguía superar un baremo que según él tenía que suponer el 66% o el 60 y tantos por ciento para iniciar una vía a la independencia, que al final rebajan a la mayoría simple, que no la consiguen y que se quedan en un 40 y tantos por ciento. Yo creo que ese es el punto de referencia central, es decir, de cómo está la situación, que haya la capacidad de organizar. Penso que aquí, bueno, o mellor, máis que salvarse Artur Mas, como se pode pensar, hai unha cousa fundamental que é intentar salvar a causa na que están todos implicados, non? E eu penso que eso vai máis de eso, non? Porque, bueno, creo que falaba, era Gonzalo, non? O que decía que isto é unha batallita máis e tal, isto ten moita importancia, non? Moita importancia porque este é xusto o contrario a que a razón se impoña a emoción, este é crear máis emoción e a crear certa escenografía pois para trasladar unha mensaxe ao resto de España, non? Unha mensaxe ademais de fortaleza e temor, xusto ademais despois dunhas eleccións nas que o resultado pois ao mellor non foi o máis desexable, non? Para a plataforma de Junts pel Sí, porque non conseguiu, digamos, unha maioría absoluta de votos, non? Nas eleccións autonómicas. Por tanto, decir, do proceso salen deixando do proceso electoral, deixáronse algunhas plumas polo camiño, sin embargo, todo isto contribuye a volver a reavivar todo o proceso, a volver a reavivar a causa de fondo. É certo que cun protagonista, penso eu, bastante amortizado, porque así o deciden eles mesmos, non? Os socios necesarios para poder gobernar así o deciden, e, por tanto, nesta tesitura, o único que lle queda a Artur Mas neste momento e a todos os socios desa plataforma, pois é envolverse na bandeira, sacar os bastóns de mando, trasladar esa imaxe de fortaleza, bueno, pois para manter vivo o proceso e que lles dure. Sí, de todos os xeitos parece que o resultado das eleccións tampouco non? foi finalmente especialmente relevante. Esas porcentaxes das que se falaban, finalmente, eles continúan un pouco bueno, porque non é, no mesmo porque sentido. porque as cousas que dixera a CUP xa non exactamente as que dixeron. Se fixeron unha interpretación claro, previa que chegaron a valía falar, para calquera incluso, para lembremos que estes días resultado. a CUP chegou a falar dunha presidencia coral, quero dicir. Esa é a demostración, e esa é a demostración de que o resultado tampouco foi o 100% ideal para as súas expectativas. Bueno, yo quería decirle fundamentalmente 3 cosas, ¿no? La manifestación de hoy me parece un espectáculo absolutamente lamentable. Y me parece absolutamente lamentable porque no fue una manifestación de ciudadanos, de a pie, como podemos ser nosotros, por ejemplo, ¿no? Ahí había alcaldes
había un gobierno, había una parte importante del poder ejecutivo en Cataluña que estaba a las puertas del poder judicial, físicamente allí, tratando de imponer, no se sabe muy bien lo que, con su presencia física, ¿no? A mí esta intromisión de unos poderes en otros me parece que va contra la raíz misma de la democracia. Y en ese sentido me parece un acto absolutamente peligroso. La segunda cosa es que tendría sentido en la medida en que eso es un acto más de una campaña electoral, de unas elecciones que vamos a tener antes de que acabe el año probablemente. Es decir, están en plena campaña. El 20 de diciembre. No están convocadas, por lo que yo... Bueno, anunciada ya, efectivamente. Bueno, ¿y hay algún problema para que se puedan convocar el día 20? ¿Sabes algo que nosotros desconocemos? Bueno, podrían quedar a lo mejor para el mes de enero. A ver, yo en la intervención anterior lo había dejado en la idea de hasta qué punto podía haber un cambio de equilibrio institucional. Yo decía, y vuelvo a decir lo que yo creo, que el equilibrio institucional es muy difícil cambiarlo por el juego de mayorías que tiene que haber, y eso es muy complicado de hacer. La organización política nueva que nace con la vocación de hacer un cambio de equilibrio institucional es justamente Podemos, que nace con la idea de romper el equilibrio constitucional de la transición y hacer algo. De modificar ese sistema, es decir, no entrar en pequeños reajustes. Y reformas constitucionales puede haber muchas, pero lo que estamos haciendo es hasta qué punto hay una reforma que cambie el equilibrio, el núcleo central de lo que es el equilibrio político del país. Y eso no lo plantea Ciudadanos, no lo plantea el Partido Popular, no lo plantea Podemos y lo plantea el nacionalismo catalán. El nacionalismo convertido en independentismo. De ahí llega a que esto dé un salto adelante. Yo creo que es complicado. ¿Cómo puede estar el juego electoral? A ver, las encuestas, si algo funciona, lo que nos están diciendo es que vamos a llegar a un parlamento más atomizado, con una complicación terrible de lograr la gobernabilidad, en la cual plantear la idea de una reforma constitucional que necesita una mayoría muy sólida implicaría unas coaliciones extremas que van a ser muy complejas. Yo no sé lo que va a plantear Albert Rivera sobre el planteamiento de reforma constitucional, pero en todo caso es cierto que concitar la posición que tiene Ciudadanos sobre la inserción de Cataluña en el Estado con otras fuerzas políticas para reformar la Constitución, dando mayor autogobierno a Cataluña, es justamente algo que va a ser muy difícil, porque no es lo que Ciudadanos va a plantear. Y luego sobre esta cuestión simplemente decir que el Partido Popular está haciendo una precampaña terrible, es decir, estas semanas, es decir, al margen de todo, es decir, el escenario como se planteó al principio de la legislatura era que si España, bueno, salía en la clave económica, salía medianamente bien del trance, pues el Partido Popular iba a ganar las elecciones. Y de esto hemos estado hablando aquí durante años. Y lo cierto es que no han tenido la capacidad, ahí lo dice Montoro y demás, de intentar convertir a lo económico en el factor fundamental. Porque además la historia tiene muchas vueltas, pero yo sí quiero decirlo. Yo, a ver, cuando estoy oyendo, sé que hay muchos datos que pueden dudar la situación económica, que no es buena del país y demás. Pero la situación del país estuvo al borde de la intervención. O sea, es decir, del vídeo, estuvo en el vídeo. Estuvo en el vídeo. Claro. A ver, vamos a ser realistas. Claro. Es decir, yo soy profesor de economía. Bueno, Julio podrá tener, no compartimos enfoque económico, muchas cosas. No sé cómo lo pero yo estoy de acuerdo con eso. A ver, yo soy profesor de economía y el día que yo tenga que darle a los alumnos clases de economía española, pues yo tengo que contar cómo ocurre esto de forma objetiva. Es decir, que el riesgo de lo que pudo haber, por mucho podemos utilizar la palabra rescate, porque hubo un rescate financiero, pero yo cuando oigo el otro día, yo el otro día cuando oigo a compañeros muy mediáticos de la profesión, como José Carlos Díaz o Gay de Liébano, planteando lo que dicen en las tertulias, yo me sonrojo. ¿Pero a qué te refieres en concreto? Pues que están planteando que la situación económica del país estaba mejor en el 2011 y tal que ahora. Que es decir, a ver, esto ha estado al borde del colapso. Es decir, en el momento de Ciudadanos, que ahora salen tal, bueno, pues el líder, el referente económico de Ciudadanos pedía el rescate de la economía española, Garicano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De que ya había rescate o de que no lo había? No, es decir, de que había un programa que podemos llamarle rescate porque está en una serie de memorándums y es similar, pero para unas cuestiones financieras y que no implica el nivel de intervención económica que supone con una economía en la cual el Estado tiene que ser rescatado. Tú le concedes al Ejecutivo de Mariano Rajoy la habilidad de haber evitado el abismo. Evidentemente, con todas las causas que luego podemos empezar a sopesar, de que si de repente Mario Draghi cambió el escenario general cuando dijo no vamos a impedir que nadie se caiga, que es cierto, hubo coyunturas que no dependieron de Rajoy, y si por ejemplo Draghi desde el Banco Central no plantean ese tipo de escenario, de repente, por mucho que el gobierno hubiera querido hacer, pero el gobierno tuvo la capacidad de, en algún momento en el cual había dar el paso suficiente para no dar una decisión que desde premios Nobel muy laureados de economía y referentes de tal, estaban planteando primero que el euro quebraba. Es que no, hay que tener memoria de la situación. Es decir, que el euro estaba roto, lo hemos leído, se ha defendido, se ha argumentado por Krugman. Nos hartamos de debatir de que quedaban en la cuenta atrás. Ese es lo que Rajoy tiene. Esto le llega
yo creo que no le está llegando para ganar las elecciones. ¿Por qué? Pues porque, aunque haya tenido eso, tiene que tener más cuestiones, algunas de pedagogía y otras de hechos. También le decíamos ahora en la publicidad, yo preguntaba, esta idea que nos hemos hartado de repetir, el Partido Popular no ha cumplido su programa. Claro, podemos interpretar que si planteaba un escenario de salir de la recuperación, de una crisis como la que había en España, no se sale ni en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 años. ¿Se podían haber hecho cosas mejor y distintas? Yo creo que sí. Yo tengo dudas de la reforma laboral, creo que no ha sido algo que haya impulsado. Yo creo que la política de reajustes del gasto público y social se podía haber hecho de otra forma. Creo que las cuestiones de impuestos también, muchos cambios. Ahora bien, con todo esto, el Partido Popular no está sabiendo vender lo que ha conseguido hacer y de lo que hablamos en el país durante 2 años. Hoy por hoy, eso está descontado de la agenda política central y al final el peso de las cuestiones políticas y muchos problemas internos, porque cuando se dice no cumple su programa, los que más se lo han dicho han sido los liberales del PP, que han estado todo el día con que subía los impuestos, o con que si ahora el debate de que no cubre el déficit. Yo creo que lo que se le reprochó también al Partido Popular es que probablemente ellos ya sabían cuál era la situación del país cuando participan en las elecciones, cuando ganan las elecciones, a pesar de lo cual cuentan una cosa diferente cuando hacen la campaña electoral. Solo un ejemplo más. Yo creo que una de las cosas que también le han criticado mucho al PP es, dentro de ellos ha sido la guerra, que hasta qué punto no cumplía con lo de la ley del aborto. Y se ha debatido, es decir, lo han machacado entre ellos, es decir, los que querían hacer una reforma más dura. Y eso, es decir, todo esto ha ido generando una idea dentro del PP. Eso es de las cosas que tienen que ver dentro de la vida del los PP. problemas internos del Partido Popular. Horrible, pero lo cierto es que yo creo que entre ellos, por eso que dice que la precampaña es muy mala y Rajoy está un tanto ausente de todo esto y al final, es cierto, yo creo que planteo el escenario que plantea Domingo de que pueda caerse 40 o 50 diputados, le va a suponer una bofetada terrible. La solución es Aznar, ninguna. A lo que acaba de decir Gonzalo, que es que además de todos los males que estábamos, porque antes hemos mencionado que hemos pasado en la deuda del 70% del PIB al 100% del PIB. Menos del 70, había mucho menos. Sí, al 98 que está ahora, sí. Bien, hemos subido 40 puntos, ¿verdad? Pero hay una cosa, que en aquel momento no nos podíamos financiar. Hay que recordar lo que hizo la prima de riesgo en aquel momento que llegó a los 700, ¿verdad? Y en este momento nos estamos financiando en tipos negativos, lo cual la diferencia es abismal. Es decir, lo que yo creo con el tema del PP, hay un tema fundamentalmente de sensibilidad política de los cuadros intermedios en el partido. Y el ejemplo son los desahucios. O sea, cada vez que me pasa eso por la cabeza me pongo enfermo. Desde que empezó la crisis en el año 2008 hasta ahora, hubo 600.000 desahucios en España. Que se dice pronto, Pero espera un momento. De los 600.000, eso incluye plazas de garaje, trasteros, segunda vivienda, locales comerciales, es decir, lo que es, son del orden de 300.000 casos de lo que es la primera vivienda ocupada por la familia. 300.000. Sobre 16 millones de familias. Pero espera un momento. Y el Partido Popular dejó la bandera de los desahucios para que la llevaran otros, cuando lo pudo haber hecho el propio Bueno, pero es que el caso de los desahucios, yo creo que hay un consenso generalizado a la hora de considerar que lo hicieron mal. Pues es lo que yo estoy diciendo, Fernanda. O sea, lo que yo estoy diciendo es que las 300.000 primeras viviendas, eso para un partido que tiene el gobierno es muy fácilmente manejable. Es absolutamente evitable, quieres decir, evitable. O sea, más que evitable, porque por lo menos manejable, y a través de lo que es vivienda social, de inquilinos y tal y cual. Y no se hizo absolutamente nada por falta de sensibilidad. A ver, os pido brevedad en las intervenciones, claro, no, es que efectivamente. Brevedad, por favor. Sin deixar de compartir boa parte do que se dixo, eu penso que a cuestión esencial de todo o que lle está pasando ao Partido Popular é que o voto e a formación do voto non é macro, é micro. Cada un vota en función das súas circunstancias moi particulares e cando vas a votar non pensas en vou apoiar este partido porque salvou o país e tal, porque, entre outras cousas, porque a percepción que ten moita xente é de que se salvou o sistema financeiro, salvouse a banca, salvouse os banqueros, unha serie de cousas... Algún anda por aí con problemas. Exactamente, é dicir, pero ten unha serie de percepcións máis individuais que logo se cotexan con todo o entorno e hai, en fin, falaba dos desahucios Julio, pero hai, a nivel de retributivo a situación persoal de moita xente que ten que votar está peor. E sobre todo hai unha cuestión que é fundamental da que falaba antes Pablo, e é a incapacidade do Partido Popular de poder
de alguna maneira pois enarbolar esa bandeira da rexeneración, é dicir, a exemplaridade do Partido Popular, dos ministros, de algúns que falaban O asunto habitualmente en Bárcenas, rodas, claro. exactamente, está moi lonxe da realidade. Dende logo, cando todas as enquisas nos din que a corrupción política é o segundo gran problema do país, que mira que tamén tería que haber moitos problemas no país, pero non a sensación de corrupción política, que non sei se o mellor todo é corrupción política, pero a sensación, a percepción que ten a xente é o segundo problema do país. Por tanto, frente a eso, non se fixa nada. Vamos a seguir hablando después de algunas cosas que ha ido diciendo Alberto Núñez Feijóo, pero empiezo por pediros una opinión sobre la visión que tenía Fraga de cómo que había que organizar este cotarro y ese término de la autoidentificación que él puso en circulación en su momento. A ver, lo primero, quien mejor lo dijo esto es Arzallus, que dijo: si España es una nación de naciones, Europa es una nación de naciones de naciones. Y así Yo creo que continuaríamos. exactamente, vamos un poco por ese lado, que es así una especie de trapallada general, ¿no? La cuestión de la autoidentificación, ¿sabéis quién la usa por primera vez en España? El programa de la UCD. El único programa que yo creo que la UCD editó en un libro que tenía el Donus en la portada y tal. Yo tengo ese libro. Lo utiliza allí. Viene de la filosofía alemana de finales del siglo XIX, principios del XX, y no trata exactamente de identificarse con un problema de autodeterminación política, sino justamente con cómo se crea el sujeto que es capaz luego de ser transformado en una estructura institucional de Estado. Y por tanto está muy lejos de lo que Fraga parecía decir, aunque yo creo que él sabía lo que estaba... No lo tienes claro al 100%. No lo tengo claro porque pasó mucho tiempo y él hacía mucho tiempo que no estaba en la academia. Pero vamos, en todo caso yo creo que él debería de saber lo que estaba diciendo y yo creo que además lo dijo conscientemente, es decir, él cambia de escalón en la autodeterminación a la autoidentificación y baja un escalón con toda evidencia, yo creo que el tal. El tercer elemento que digo es sobre Fraga y no quiero decir más. A ver, Fraga nunca actuó estructuralmente para ampliar el sistema autonómico de Galicia y se había opuesto radicalmente a todo el proceso primero del PP. Fraga lo que quiso siempre es tener una comunidad autónoma que mientras él estuviese fuese muy potente, pero no que la heredase. O sea, tenía que ver con su persona, no con Galicia. No que la heredase el siguiente. A mí me recuerda mucho a un personaje que hay en un libro que escribió Ken Queirades, ¿no? Que era Hermenegildo Cancelas Cabeza Tronada, que había regalado una medalla de oro para el presidente de la sociedad que solo tenía vigencia mientras él fuese presidente de la sociedad, ¿verdad? Pues yo creo que eso... O sea, ¿tú crees que si Fraga hubiera podido, al desaparecer... No, Fraga había tenido un Estado. Fraga quería un Estado, pero quería un Estado personal, quería un Estado un poco medieval, ¿verdad? Un poco patrimonializado. Porque él estaba convencido de que él podía aguantar el Estado, de que él tenía relaciones internacionales y tal, pero no estaba convencido de que su sucesor, fuere quien fuese, bueno, él pensaba que si venía yo, a lo mejor podía continuar. Pero eso se frustró por otros motivos. Y por tanto, pues evidentemente, si vosotros vais analizando esto, cuando veis cómo se trata, claro, cuando llegan los temas de la lengua en el Senado, etcétera, tira para atrás. Claro. ¿Por qué tira para atrás? Porque él no estaba intentando hacer una transformación del estatuto jurídico de Galicia. Estaba haciendo una interpretación adecuada de su estatus y de su momento personal al frente de Galicia. Bueno. No entiendo también que lo dice Feijóo, que no le interesan a Galicia las políticas nacionalistas, porque yo no sé cuáles son las políticas nacionalistas. Es decir, si las políticas son las políticas públicas, yo creo que el nacionalismo no tiene un componente claro que determine cuáles son el tipo de políticas en el nacionalismo. Hay nacionalismos de derechas, hay nacionalismos de izquierdas y por lo tanto hay distintos tipos de políticas que se pueden hacer dentro del nacionalismo. Pero en cualquier caso, ¿tú crees que Feijóo está introduciendo algún elemento nuevo en esto del debate territorial? No, yo creo que en este momento, es decir, Fraga tuvo, bueno, aquí hay algunos que lo han compartido, pueden ver, pero en su etapa de vigencia o de gobierno en Galicia, él tuvo la capacidad de asumir esa idea de galeguismo extensivo al conjunto de la población, eso de autoidentificación, que es como no decir nada, es identificarse como una sociedad con una cierta características, no ni tan siquiera nacionalidad histórica en su perspectiva, y yo creo que a partir de ahí es cierto que en aquella época aquello tuvo un cierto calado y había un comportamiento de galleguismo, de galeguismo cívico, integrador, que llegó a más lugares de la sociedad de lo que está hoy por hoy. Yo creo que
también hubo un momento determinante, no sé cómo podríamos analizarlo un poco más sociológicamente, pero yo tengo la impresión también de que el acceso en el gobierno bipartito del nacionalismo gallego al gobierno de la Xunta es también un punto de inflexión o de cambio, ¿no? Sí. Que genera ciertas reacciones y que hace que esta derecha del Partido Popular se haya hecho un poco más por reacción a esa idea. Pero un poco insisto, más que... Feijóo, ¿está introduciendo algún elemento original en el debate territorial? Yo creo que ninguno. Ninguno. ¿Pablo? Es decir, no digo que no lance titulares, pero ni está en la agenda, ni está en su agenda de prioridades para sobrevivir. Los titulares, no sé si luego hablamos de él, los titulares son las noticias que interesan. Quitar impuestos de sucesiones es la noticia del debate. Lo demás, nada. Es decir, a ver, el gran titular que le ha dado y que va a intentar buscar, no sé si hay luego los temas que queréis tratar o... Tú di lo que quieras. No sé si lo teníais previsto o no sé si ahí lo tiene Pablo y la gente pendiente. Continúa, no te preocupes de la escaleta, hombre. No, porque no la sé. Quiero decir, el gran titular que saca ayer Feijóo, aparte de otras, es lo del impuesto de sucesiones, que es algo que es un cambio trascendental, que yo no digo que sea positivo, pero que electoralmente tiene mucha trascendencia en una sociedad gallega muy vinculada a las propiedades y a la transmisión por herencias de pequeñas propiedades, muchas de ellas de difícil liquidez. Porque estamos hartos de conocer a ciudadanos medios que de repente heredan as leiras no sé dónde y cuatro cosas que tienen muy difícil conversión y que de repente tienen que pagar una cantidad de dinero terrible por la herencia que reciben de padres, abuelos y que no es que digan, bueno, pues que vendan lo que reciben a veces. Entonces yo creo que ese es un golpe, de efecto que está en la línea liberal del Partido Popular, que la Comunidad de Madrid empezó y que yo creo que es un golpe de efecto para reconducir al Partido Popular con las clases medias a las elecciones dentro de un año. Una propuesta que tenga un mínimo de trascendencia para la cuestión del modelo territorial, que en este momento es un asunto relativamente importante, sobre todo al hilo de la cuestión catalana, ¿no? A diferencia de Fraga, y de ahí también viene lo de Beiras y lo de otros, ¿no? Comparar la figura de Fraga con la figura de Núñez Feijóo, pues es comparar dos personalidades enormemente diferentes, pero también dos posiciones con respecto a Galicia muy diferentes, ¿no? La autoidentificación, vamos a ver, a partir del tema de la autoidentificación, Fraga sacó la propuesta de administración única, que era una especie de, en fin, planteamiento de federalismo de ejecución alemán, que por cierto al final, que yo recuerde, no acabó cuajando en nada, pero sí que abrió un cierto debate y sacudió en aquel momento lo que tenía que ser el modelo territorial español. Abrió un cierto debate, ¿no? Núñez Feijóo no está en ese tema, entre otras cosas porque a Fraga se decía que le cabía el Estado en la cabeza y a Núñez Feijóo por ahora nadie ha predicado a Núñez Feijóo que le quepa el Estado en la cabeza, ¿no? Pero además había una cosa, Fraga, su posición política era, la autoidentificación consistía entre otras cosas en hacer ostentación de su galleguismo, ¿no? Un galleguismo de centro-derecha o de derecha, pero un galleguismo del cual yo creo que Núñez Feijóo sustancialmente carece, ¿no? Fraga fue un señor que fusionó muy bien aquello que se decía las boinas y los birretes que había en el PP, ¿no? Las boinas eran los del campo, los birretes eran los urbanos. Fraga un poco hacía en sí mismo la síntesis de ambas cosas, ¿no? Núñez Feijóo se queda más en el birrete y luego hay otro tema, que es que para Fraga Galicia era una estación final, digamos, y para Núñez Feijóo, que tiene otra edad, etcétera, parece que es un trampolín hacia Madrid. Por tanto, lo de Núñez Feijóo podría ser más que autoidentificación, casi heteroidentificación. Bueno, parece que la historia está siendo muy benévola con el análisis que finalmente se va a hacer de la figura de Manuel Fraga como presidente de la Xunta de Galicia, Domingos. Insisto, ¿está aportando algo original Feijóo a todo este lío? E antes de eso, gustaríame decir que Fraga foi reivindicado ao día seguinte de convertirse en senador autonómico no mismo Parlamento polo líder socialista, que en aquel momento era Pachi Vázquez, como PP reivindicou tamén a Touriño o día que saiu do Parlamento, encargouse de decir con Touriño sí que se podía pactar e todo eso despois das que levou Touriño en riba, non? É dicir, eso é lei de vida, non? Cando un sae de escena convírtese en bo, non? Respecto a Feijóo, eu penso que sí está introducindo un elemento novo co de Cataluña, eu neso sinto discrepar moito con vos. É dicir, Feijóo é un personaxe político que colle moitos elementos que están no debate e fai un particular reciclaxe de todos eles. E cal é o estilo Feijóo, entón? Pois para intentar, de alguma forma, é dicir, non para crear unha gran teoría como administración única ou tal. Exactamente, que sea, non para crear unha gran teoría nin doctrina que permaneza no tempo. O sea, un patchwork, hace un patchwork. Exactamente, pero sí para manter vivo, bueno, ¿cómo anunciarías claro, para manterse vivo, para manterse en pé ata o día seguinte polo menos, é dicir, e iso foi indo bastante ben. No, pero uno digo que, claro, que aporta él o que ten que ser España? Nada. Ah, bueno, pues de esto estamos falando, claro. No, claramente nada, pero sí
o debate, a cuestión de Cataluña, sí que de algún xeito el sempre a estivo traendo o debate político galego. É dicir, hai moi pouquiño, hai uns días, escoitamos como o propio Feijóo reivindicaba todo aquelo da aldraxe, non? É dicir, como que esperaba que Galicia non teña outra vez que crear esa aldraxe, pois porque Cataluña nos poda arrebatar algo con Feixóo. Mira, yo creo que lo que pasa con las comunidades autónomas es una cosa relativamente sencilla. Un partido, un personaje, es presidente de una comunidad autónoma y entonces a partir de ahí puede hacer dos cosas. Aprovechar esa situación para hacer política, hacer país y construir, que la versión absolutamente demencial sería lo que está pasando hoy en Cataluña, o limitarse a la gestión pura y dura de lo que es el día a día, de las competencias que ya están transferidas. Sí. ¿No? Que decía Fraga intentó desde la comunidad autónoma hacer lo que le entendía que era el país, esa especie de autoidentificación, galleguismo de empanada, pandereta, las grandes fiestas y este tipo de cosas, y el presidente que tenemos hoy lo que es un puro gestor de lo que ya está transferido. Off the record. Si sintonizaron con nosotros esta semana, pudo haber momentos en los que creyesen que estaban viendo uno de esos documentales presiesta. La campana de la cena está a punto de sonar para los depredadores. 3 diferencias entre el Partido Popular y Ciudadanos. ¿Diferencias a qué te refieres? Les gusta jugar con su comida. En la economía, ¿liberal o socialdemócrata? Un poco de cada. Un poco de cada. Mitad y mitad. Pero, ¿quién se quedará con la cena? ¿Perdón? ¿Sabe ya algo del programa? No, de momento no. Solo un milagro puede salvar a esta cría. Pero ya el bueno de Platón nos decía que no hay que fiarse de los sentidos, porque lo cierto es que estábamos ante un político de raza. No sabemos de qué raza, exactamente. Como recomendación, pongan a sus neuronas a hacer 20 flexiones antes de enfrentarse a este documento. Yo creo ¿Qué se que siente? estamos... ¿De derecha civilizada o de centro? Más bien de centro, centro sociológico, como hablábamos antes, en lo que es centro. Bien, por fin vamos a conocer lo que es el centro, centro sociológico, lo que es el centro. ¿Pero qué significa ser de centro? Difícil respuesta. Bueno, o no. Aunque siempre nos quedará lo básico, el programa. Nosotros tenemos un programa y yo creo que el programa es el que es. El bendito programa. Pero desde luego Ciudadanos tiene su propio, va a tener su propio ¿Sabe programa. ya algo del programa? No, de momento no. Vaya por Dios, hombre. En fin, de deberes vamos a ponerle por lo menos evitar esa forma tan gratuita e innecesaria de quedar mal. Y he faltado justo en el momento más, cuando más se necesitaba. Menos mal que nos quedan los partidos tradicionales. Esos sí que son la precisión total. Y dicen las cosas como son, de manera irrebatible. Y si pasa algo, pues... Bueno, hoxe pasou que todos creíamos que iba a pasar e que efectivamente pasou, non? Que son pura lógica aplastante. Efectivamente, o lóxico foi o que pasou hoxe. E pasou o lóxico. Aunque si nos ponemos a rascar, ni nosotros mismos nos libramos. Pero la naturaleza humana es humana. Si es que a veces llamarle al pan pan y al vino vino es casi tan difícil como manejar esos segunditos de retraso que te da el directo. Y tantas teorías, incluida la famosa de que era gallego. Damos fe, Fernanda. ¿Perdón? Y ya casi para terminar, una petición. Por su divulgación por el mundo adelante de la agricultura patria, pero patria de la otra, de la gallega, no de esta, ¿eh? Os touros, da cabra e dunha parada militar de tropecentos mil millóns de euros 800.000 que pagamos todos. 800.000. Sin reducir nada al concepto. Medalla Castelao ya y como mínimo para Saúco Fernández. En el pregón de la festa do Pemento de Brón, Ya sé que estabas muy pendiente de lo que estaba pasando en Oriente Medio, pero es Herbón. Off the record.